Guerra y Paz, de León Tolstoy. Parte 4. Capítulo 11. El 31 de diciembre, víspera del Año Nuevo 1810 y Nochevieja, tuvo lugar un baile en casa de Lev Kirilovich Narishkin, un alto dignatario de los tiempos de Catalina la Grande. Debían asistir el cuerpo diplomático, Caulaincourt y el zar. En el malecón Angliski, la casa del célebre alto dignatario resplandecía con sus innumerables luces. Junto a la entrada, iluminada y con una alfombra roja desplegada, formaba no solo la policía y unos cuantos gendarmes, sino el mismo jefe de policía y decenas de oficiales. Los carruajes iban y venían con sus lacayos, con plumas en los sombreros. De los coches salían hombres uniformados, con condecoraciones y bandas. Las damas, de raso y armiño, se apeaban de los estribos. Por unos instantes, la muchedumbre pudo divisar sus graciosos contornos y ligeros movimientos. Prácticamente cada vez que se acercaba una nueva carroza con su resplandeciente lacayo, un murmullo recorría a la multitud que se descubría. ¿El zar? No, un ministro, un príncipe, un embajador. ¿Acaso no ves el penacho?, se decía entre la multitud. Uno de ellos, ataviado con un sombrero, parecía reconocer a todos, citando por su nombre a los eminentes altos dignatarios de ese tiempo. Finalmente, algo comenzó a agitarse. El jefe de policía se cuadró, y el zar, asomando de una carroza, pisó con sus botas de charol, con espuelas, la resplandeciente alfombra roja. El gentío se quitó el sombrero, y la conocida por todos, joven y bella figura del zar, de lisa nuca, con los cabellos engominados y con altas charreteras debajo del capote, rápidamente desapareció bajo la entrada. Llevaba en la mano un sombrero con penacho, y le comentó algo de pasada al jefe de policía. Desde detrás de las ventanas se percibían los acordes de una magnífica gran orquesta, y a la vista de la masa, sombras de hombres y mujeres se movían tras las ventanas iluminadas. Los invitados ya llenaban las salas de baile. Allí estaban Speransky, el príncipe Kochubey, Saltykov, los Viasmitinov, sus esposas e hijas y todo San Petersburgo. También todos los cargos de la corte, el cuerpo diplomático, altos funcionarios llegados de Moscú, oficiales de guardia desconocidos, bailarines. También estaban el príncipe Vasili, el príncipe Andrei, Pierre, Boris, Berg y su esposa, el anciano Rostov, la condesa con una toca al gusto de Natasha, y esta, y Sonia con vestidos blancos y rosas en el cabello. Era el primer gran baile al que acudía Natasha en su vida. Fueron muchos los chismes y preparativos que rodearon a este evento, y muchos los temores de que no se recibiese la invitación, de que los vestidos no estuviesen listos para la fecha, y de que no se hiciese todo como se debiera. María Ignateva Peronskaya se presentaría al baile junto con los Rostov. Amiga y pariente de la condesa,
era una mujer mayor que había sido dama de honor en la antigua corte. Había organizado todo para los Rostov, debiendo estos de recogerla a las 10 en punto de la noche en los jardines Tabrichesky. Si se tratara de bañarse, Natasha se esforzaría con todo su empeño en sobrepasar a nado a todos. Si se tratase de recoger setas, recolectaría más y mejor que nadie. Todo lo que no atañera al baño o a las setas le parecía insignificante. Pero ahora, cuando el asunto giraba en torno al baile, Natasha consideraba absurdo todo lo demás, y pensaba que toda la dicha de su vida dependía de que todas ellas, su madre, Sonia y ella misma, estuviesen vestidas del mejor modo posible. Sonia y la condesa se habían encomendado totalmente a Natasha. La condesa habría de ponerse un vestido de terciopelo rojo oscuro, y las dos muchachas irían de muselina blanca, con rosas en el corpiño y el cabello, y además peinadas a la griega. No había tiempo material de pensar qué encontrarían en el baile y qué les depararía. Solamente había un sentimiento de solemne y gran espera. Natasha se esmeraba con todas, siendo por ello la última en arreglarse. Aún permanecía sentada ante el espejo, con un peinador echado sobre sus delgados hombros. Sonia, ya lista, se estaba poniendo un lazo. No, así no, Sonia, gritó Natasha, girando la cabeza y recogiéndose el cabello con las manos, haciéndose daño. Ese lazo no está bien. Acércate. Sonia se sentó y Natasha se lo anudó. Permítame, señorita, así no. ¿Y cómo hago? ¿Os falta mucho? Se oyó la voz de la condesa. Son las 10 menos cuarto. ¿Y tú, mamá? ¿Estás ya? Solo me falta el tocado. No oses ponértelo hasta que vaya yo, gritó Natasha. Como siempre, claro está, se les hizo tarde. A Natasha la falda le estaba larga, y dos doncellas, mordisqueando los hilos, hacían el dobladillo a toda prisa. Otra más, con los alfileres entre los labios, dejó a la condesa y corrió hacia Sonia y Natasha. Lo esencial estaba ya. Con especial cuidado se habían lavado piernas, manos, cuellos y orejas. Aunque se habían aseado todo el cuerpo, perfumado y empolvado, todavía quedaba mucho por hacer. Con el peinado acabado, en chambra y con zapatos de baile, Natasha corría de una a otra. A las 10, el conde finalmente entró en la habitación. Vestía un frac azul, medias y zapatos, e iba bien perfumado y peinado. ¿Termináis o no? Aquí os traigo el perfume. Perónskaya espera con impaciencia. ¡Qué guapo estás, papá! ¡Un encanto! Gritó Natasha, con el vestido ya puesto, pero con dos doncellas aún remendando la costura. El vestido todavía le venía largo. Papá, ¿bailaremos un Daniel Cooper? Dijo Natasha. La condesa salió de la habitación con paso lento y especial timidez. Oh, querida, qué guapa, habló el conde. Más hermosa que ninguna. Mamá, échate el velo un poco más a ese lado. Ahora te lo sujeto. Natasha avanzó hacia ella y la doncella que cosía su falda no tuvo tiempo de seguirla y rompió un poco de muselina. No es nada, lo arreglaré y no se notará. La niñera entró para ver a las señoritas y exclamar: ¡Qué guapas! ¡Qué divinas! Dijo. Rompieron un guante más y por fin marcharon. Perónskaya todavía no estaba lista. A pesar de su edad y fealdad, le había ocurrido lo mismo que a las Rostova, aunque con menos prisas, porque estaba ya acostumbrada. También había lavado, perfumado y empolvado su viejo y feo cuerpo. Concienzudamente se había lavado las orejas, e incluso, también como la Rostova, su vieja doncella había admirado con entusiasmo el ropaje de su señora cuando salió de la casa con el vestido amarillo y su emblema. Perónskaya alabó los vestidos de las Rostova. Encantadoras, adorables. Las Rostova la ensalzaron y, cuidando de sus peinados, subieron a las carrozas y partieron. Para Natasha
Los preparativos del baile empezaron ya en la víspera, pero no había tenido ni un momento libre en todo el día, y no le había dado tiempo a pensar en lo que le esperaba. En aquel ambiente húmedo y frío, entre la penumbra y las estrecheces y saltos del carruaje, Natasha se imaginó por primera vez lo que le esperaba allí, en el baile, en las resplandecientes salas entre cientos de mujeres encantadoras, música, flores, bailes, el zar. Aquello estaba tan fuera de lugar con la impresión de frío, oscuridad y apreturas de la carroza, que no podía ni creer que así sería. Solamente tuvo conciencia de todo lo que le esperaba cuando, tras pasar hacia el vestíbulo por la alfombra roja, se quitó el abrigo y subió por la escalera, iluminada, llena de flores, delante de su madre. Justo en ese instante recordó cómo tenía que comportarse, y se esforzó por adoptar el aire majestuoso que consideraba apropiado para una muchacha en un baile así. Por suerte, sintió que su corazón latía a 100 pulsaciones por minuto. Y no pudo adoptar esa pose que la hubiera hecho parecer ridícula. Caminaba encogida por la emoción y tratando con todas sus fuerzas de ocultarla. Pero ese era el estilo que mejor le iba. Delante y detrás, conversando también en voz baja, entraban los invitados con sus trajes de gala. En los espejos de la escalera se reflejaban las damas, con sus vestidos blancos y azules, luciendo brillantes y perlas en sus brazos y cuellos desnudos. Natasha no conseguía ver su imagen reflejada entre ellas. Al entrar en la primera sala, el murmullo uniforme de las voces, pasos y trajes la ensordeció. La luz y el resplandor la cegaron más aún. Los anfitriones, que desde hacía media hora permanecían en la puerta de entrada, recibiendo a los invitados con las mismas palabras. Encantado de verles. Acogieron con idéntica cortesía a los Rostov y a la señorita Peronskaya. Las dos muchachas, ambas de blanco y con rosas iguales en sus negros cabellos, hicieron la misma reverencia. Pero la anfitriona fijó su atención involuntariamente en la delicada Natasha y le dedicó una sonrisa especial, además de la que repartía a todos. Puede que la anfitriona recordase su primer baile y sus dorados años de juventud que no habían de volver. El dueño de la casa también siguió con los ojos a Natasha y preguntó al conde si era su hija. Encantadora, dijo. En la sala, los invitados se agrupaban ante la puerta de entrada, en espera de la llegada del zar. Cediendo un sitio a la condesa, y ésta se colocó en las primeras filas. Natasha oyó y sintió que algunos hablaban de ella y la miraban. En esos instantes no veía ni comprendía nada, pero en su rostro no se percibía ni la más mínima turbación. Fue la primera en hablar unas palabras con su madre, solo con tal de no permanecer en silencio. Sin prisa y sin mostrar curiosidad, miró a su alrededor. Cerca de ella se alzaba un embajador, un anciano de abundantes cabellos plateados y ensortijados, que sosteniendo una tabaquera reía y hacía reír a las damas que lo rodeaban. Una dama de belleza singular, alta y rellena, hablaba con algunos hombres, sonriendo con tranquilidad. Se trataba de Helen. Natasha admiró con entusiasmo su belleza y con tristeza pensó en su insignificancia en comparación con ella. Contoneándose, Pierre caminaba entre los invitados, dejando caer los brazos perezosamente y con un aspecto como si estuviese andando por el mercado, estrechando manos a diestro y siniestro. Sin llegar hasta Natasha, a la que había tendido una mirada desde lejos con sus miopes ojos, cogió del brazo a un joven oficial y dijo: «Váyase a cortejar a mi esposa», dijo señalando a Helen. Un viejo general se acercó a Peronskaya, pero pronto se alejó. Después, un joven empezó a charlar tranquilamente con ella. Natasha tenía la sensación de que preguntaban por ella. Boris se acercó a ellas
y comenzó a hablar con la condesa. Llegaron dos muchachas rubias, acompañadas de su madre, que iba engalanada con unos brillantes enormes. El príncipe Andrei Volkonsky entró en la sala vestido con un traje de coronel, y Natasha quedó sorprendida por su elegancia y seguridad. Recordó que le había visto en alguna parte. Había poco movimiento y poca conversación, mientras todos estaban a la espera de la llegada del zar. Natasha tuvo tiempo de observar los peinados, los trajes y las relaciones de los invitados. Por el trato y las miradas, determinó para sí quién pertenecía a la más alta sociedad o a la mediana. El pensamiento acerca de en qué capas se enmarcarían ellas la tenía ocupada. De entre los hombres que en ese rato habían entrado en la sala y permanecían ahora cerca de ella, incluyó en esa clase a 4: Pierre, el príncipe Andrei, el secretario de la embajada francesa y un caballero de la Guardia Real extraordinariamente apuesto, que había entrado después de los otros y permanecía en medio de la sala, con la mano puesta sobre los botones del uniforme y con un aire despectivo. Al ver a Natasha, Pierre dejó al oficial y se dirigió hacia los Rostov, pero en ese momento los invitados comenzaron a hablar, se agolparon y retrocedieron de nuevo. Entre dos filas que le abrían paso y al son de la música, el zar apareció, seguido de los dueños de la casa. El soberano caminaba con paso rápido, saludando a derecha y a izquierda, como afanándose en acabar cuanto antes esos primeros minutos de aquella recepción. La orquesta comenzó a tocar una polka y todo se puso en movimiento. Un joven con aspecto azorado rogó a Natasha que echase a un lado. Echarse a un lado. Algunas damas cuyos rostros expresaban un completo olvido de las normas de sociedad se abalanzaron hacia adelante. Los caballeros empezaron a acercarse a ellas y a formar las parejas para la polka. Todos se apartaron, y el zar, sonriendo y dando la mano a la anfitriona fuera de compás, entró en el salón. Le siguieron el dueño de la casa y María Antonovna Narishkina, luego el embajador, los ministros y los generales, a los que iba nombrando Peronskaya, que no había sido invitada a bailar. Natasha comprendió que se quedaba junto con su madre y Sonia entre el pequeño grupo de damas que no habían sido invitadas a bailar, y que su posición era ultrajante. Si permanecía así durante todo el baile, solo haciendo bulto, y su vestido, que tanto había encantado a la niñera, resultaba en balde, no sería feliz. Estaba de pie, con sus delgados brazos caídos, sosteniendo un abanico, conteniendo la respiración y mirando al frente con sus asustados ojillos de azabache, con expresión de estar esperando una gran alegría o un gran dolor, como un pajarito herido. Su pecho, apenas formado, subía y bajaba rítmicamente. No le interesaban ni el zar ni las personalidades importantes que iba señalando Peronskaya. Solo tenía un pensamiento: ¿es posible que nadie se acerque a mí y que no baile entre las primeras? ¿Es que no se dan cuenta de mi presencia todos estos caballeros que ahora parece que no me miran y si lo hacen aparentan decir: «Ah, no, esa no es la que busco»? ¿No hay nada que mirar? No, esto no puede ser, pensaba. Deben de saber lo mucho que me apetece bailar, lo bien que bailo y lo mucho que les regocijará bailar conmigo. Los compases de la polka, que sonaban desde hacía rato, comenzaron a resonar tristemente, como un recuerdo en los oídos de Natasha. Sintió ganas de llorar. Pierre pasó a su lado con una dama importante, sin reparar en ella, y mascullando algo. El príncipe Andrei, en el que se había fijado, pasó con la bella Helene, sonriendo perezosamente y comentándole alguna cosa. También 2 o 3 jóvenes más, que ella consideraba pertenecían a la alta sociedad,
y por lo tanto deseaba bailar con ellos, pero ninguno la miraba. El apuesto Anatol no estaba bailando, y sonriendo con desprecio, hablaba con otros jóvenes que le rodeaban. Natasha observó que a su manera él también era una celebridad. Tenía la sensación de que estaba hablando sobre ella y que la miraba, lo que le causaba alarma. Perónskaya, señalándole, le dijo a la condesa: ¿Sabe que ese es el famoso señorito Kuragin? ¡Qué guapo es! Boris pasó 2 veces junto a Natasha y no hizo el menor signo de interés, por lo que se desenamoró totalmente de él. Berg y su esposa, que tampoco bailaban, se acercaron. Fue incluso peor. A Natasha le pareció ofensivo que ese acercamiento familiar tuviese lugar ahí, en el baile. Por fin, el zar se detuvo junto a su última pareja de baile. Bailaba con 3. La música cesó, y un cuidadoso ayudante de campo se acercó a la Rostova y les rogó que se apartaran a un lado, haciendo un círculo. Empezaron a sonar claramente los compases rítmicos y cautelosos de un vals. Sonriendo, el zar echó una ojeada en el salón. Pasó 1 minuto y nadie comenzaba a bailar. El ayudante de campo, que dirigía el baile, se acercó a María Antonovna y la invitó. Ella alzó su mano para posarla en su hombro. Estaba extraordinariamente guapa, y el ayudante bailaba magníficamente. En el gran círculo que se habían formado en el salón, y bajo la mirada de cientos de invitados, comenzaron a bailar sin dar vueltas, para después hacer giros rítmicamente. Debido al son cada vez más rápido de la música, se oía el tintineo de las espuelas en los rápidos y ágiles pies del ayudante, que hacía girar a María Antonovna. Natasha contemplaba la escena y estaba a punto de romper a llorar, viendo que no era ella la que bailaba el primer vals. No se percató de que en ese momento Besújov y Volkonsky se habían acercado y la estaban mirando. Al príncipe Andrei le encantaba el baile, con sus invitados, sus flores y su música. Era uno de los mejores bailarines de su tiempo, de antes de la guerra, y era el primer baile al que acudía desde que se había instalado en San Petersburgo. Conocía a todos los invitados, y era conocido por todos ellos, que ansiaban su compañía. Pero en los 5 años que había permanecido al margen de la alta sociedad, los círculos jóvenes y mundanos que se divierten en los bailes habían cambiado. Todas las muchachas que en su época estaban en disposición de salir ya eran damas, y las radiantes damas de entonces ya habían sido eclipsadas por otras. Le recibieron preguntándole por el último decreto y por las novedades que se producían en la política. Los ancianos y ancianas deseaban recordar con él el pasado, mas no era ese su propósito. Al príncipe le gustaba el baile, el vals, y ser parte activa, no mero espectador. En cuanto entró en el salón, se apoderó de él una radiante poesía de elegante alegría, y quitándose de encima a las damas y caballeros que deseaban acapararle, avanzó por la estancia, experimentando una animación que no esperaba para sí. Sentía como antaño que era un hombre apuesto al que se dedicaban atenciones, alegrándose sin motivo. Cogiéndole del brazo, Pierre le detuvo. «Qué guapa está la señorita Rostova. ¿Recuerda que le hablé de ella?» «No sé quién es. Nunca me has hablado de ella. ¿Quién es?» Señaló también a Natasha Rostova. «Apuesto a que es su primer baile. Esa es. Vayamos y se la presento». «Ah, la conozco. Su padre es ese obtuso caudillo de Riazán. Vamos». Volkonsky y Pierre se acercaron por el lado al que no miraba Natasha. El príncipe Andrei se ofreció para bailar con ella una vuelta de vals. La pétrea expresión de Natasha, pronta a la desesperación o al entusiasmo, se iluminó de repente con una sonrisa feliz, infantil y agradecida.
Hace tiempo que te esperaba, parecía decir aquella asustada muchacha de finos hombros con su resplandeciente sonrisa, feliz y contenta, cuando puso su mano en el hombro del príncipe Andrei. Era la tercera pareja que entraba en el círculo. Enseguida todos se fijaron en Natasha. Sus ojos resplandecían con tanto entusiasmo, y había una gracia tan infantil e inocente en sus brazos y cuello desnudos, que era imposible no fijarse. Su cuerpo escotado no era hermoso. Sus hombros, en comparación con los de Helene, eran delgados. Su pecho estaba sin definir, y sus brazos eran escuálidos. Pero sobre Helene parecía advertirse el barniz de miles de miradas que habían resbalado por su cuerpo. Y Natasha parecía una niña a la que habían puesto un escote por primera vez, y a quien le daría mucha vergüenza ponérselo si no le hubiesen dicho que era necesario. El príncipe Andrei salió a bailar porque deseó escoger a Natasha como pareja. De todas las primerizas que él gustaba de poner en juego, ella fue la primera que vio. Apenas se ciñó en su delgado y flexible y tembloroso talle. Esa niña con escote comenzó a moverse y a sonreír tan cerca de él que el aroma de su encanto le embriagó. Durante el baile, el príncipe le comentó lo bien que bailaba, a lo que ella respondió con una sonrisa. Luego le dijo que la había visto en alguna parte, y ella se sonrojó. Y de repente, las imágenes de Pierre sobre el pontón, el roble, la poesía, la primavera y la dicha, revivieron en el alma del príncipe Andrei. Pierre permanecía de pie, junto a la condesa, y a su pregunta sobre quién era aquella dama con brillantes, respondió: el embajador sueco. No veía ni escuchaba nada. Seguía ávidamente cada movimiento de la pareja, y los rápidos y rítmicos movimientos de los pies de Andrei y los zapatos de Natasha, y el rostro de ella, entregado, agradecido y dichoso, tan inclinado hacia el de Andrei. La escena le resultaba dolorosa y alegre. Se alejó unos pasos y vio en el otro lado a su esposa en toda la magnificencia de su belleza, que honraba a los que la rodeaban con su elevada conversación. Dios mío, ayúdame, se dijo, tomándose su rostro sombrío. Deambulaba por la sala como si hubiera perdido algo. Esa noche asombró a sus conocidos por su particular e incoherente distracción. Volvió junto a Natasha y comenzó a hablarle del príncipe Andrei, del que con tanta frecuencia la hablaba. Después del príncipe Andrei, se acercó Boris y la invitó a bailar, y luego otros jóvenes. Natasha, feliz y sonrojada, no cesó de bailar durante toda la noche. A mitad del cotillón, Natasha era continuamente escogida para bailar, a lo que ella accedía con una sonrisa, a pesar de que le faltaba el aliento. De repente, el príncipe Andrei, que bailaba cerca de ella, pensó que aquella muchacha no bailaría más allá de la mitad del invierno y que se casaría muy pronto. Por algún motivo, ese pensamiento le aterrorizó. Al final del baile, cuando Natasha atravesaba el salón, una idea extraña y totalmente inesperada asaltó al príncipe Andrei. Si se acerca primero a su prima y después a su madre, esa chica se convertirá en mi esposa, se dijo a sí mismo. Primeramente se acercó a su prima. ¿Qué estoy diciendo? He perdido el juicio, pensó Andrei. La última pieza, una mazurca. El príncipe Andrei la bailó con Natasha, antes de dirigirse a la cena. El viejo conde, con su frac azul, se aproximó a ellos, y tras recordar al príncipe su estancia en Otradnoe e invitarle a que les visitara, preguntó a su hija si estaba contenta. Natasha no respondió. Se limitó a sonreír con una sonrisa que parecía decir con un reproche: ¿Cómo puedes preguntarme eso? Más contenta que nunca, contestó, quitándose de su blanca y delgada mano el guante perfumado. Natasha estaba tan dichosa como nunca antes en su vida.
Se encontraba en ese estado de felicidad suprema que hace a las personas buenas del todo y las hace amar a todos por igual. El zar Alejandro Pavlovich le parecía encantador, y si hubiese sido necesario, se hubiera acercado a él para decírselo, del mismo modo que sencillamente se lo había dicho a Peronskaya. Deseaba que todos estuviesen felices y contentos. Sonia bailaba, pero cuando se quedaba sin pareja, Natasha hablaba con invitados a los que no conocía. «Invite a bailar a mi prima», y lo decía de una forma tan simple que nadie se sorprendía. Peronskaya no bailaba y estaba sentada sola. A Natasha se le ocurrió que se había empolvado el cuello en vano, pero se consoló pensando que a Peronskaya no le hacía falta bailar. De todos modos, se acercó a ella y la besó. El príncipe Andrei, Pierre y demás bailarines le parecían todos iguales, igual de encantadores. Capítulo 12. Al día siguiente, el príncipe Andrei sonrió al despertarse sin saber por qué. Había recordado toda su vida pasada en San Petersburgo, en la nueva sociedad. Recordó el baile del día anterior, pero no detuvo mucho tiempo su pensamiento en él. Sí, ha sido un baile brillantísimo. Todavía puedo encontrar gran satisfacción en estos placeres. Y la señorita Rostova es muy simpática. Hay en ella frescura, algo especial, y no característico de San Petersburgo que la distingue de las demás. Eso fue todo lo que pensó del baile. Pero comenzó a recordar episodios muy anteriores, toda su vida en San Petersburgo, y estos 4 meses se le presentaron como un mundo completamente nuevo, como si hasta entonces nunca hubiera pensado en ello. Recordó sus gestiones, sus búsquedas, la historia de su proyecto de reforma de los reglamentos militares, que había sido tomado en consideración por el comité, y que pretendía silenciar únicamente porque otro trabajo, que no resistiría la crítica, se había elaborado y presentado al zar. Recordó la historia de sus informes sobre la emancipación de los campesinos, cuyo debate constantemente eludía Speransky, no porque resultasen poco razonables o innecesarios, sino porque no era el momento de ocupar con ellos las atenciones del zar. Pasó revista a su actividad legislativa y al ultraje a la libertad que suponía que su trabajo fuera de nuevo devuelto a Rosenkopf, lo que le produjo vergüenza y ganas de reír. Se imaginó vivamente que estaba en Bogucharovo, con sus mujiks, con Dron, el alcalde de la pedanía, y los siervos, y aplicándoles los derechos que habían dividido en artículos y párrafos. Sintió ganas de reír por haberse dedicado a un trabajo tan inútil. Ocupado en estos pensamientos, le sorprendió la visita de un joven conocido suyo, Bitsky, que servía de diferentes comisiones y frecuentaba todos los círculos de San Petersburgo. Bitsky era un ferviente admirador de las nuevas ideas de Speransky y un gacetillero consumado de la capital. Una de esas personas que eligen una corriente como si de un traje a la moda se tratase, pero que, precisamente por ello, se muestran con sus más ardientes partidarios. Con gesto preocupado, sin apenas tiempo de quitarse el sombrero, se acercó al príncipe Andrei, al que consideraba uno de los pilares del Partido Liberal, y comenzó a hablar. Acababa de enterarse de los detalles de la célebre sesión plenaria del Consejo Estatal inaugurada por el zar, y los relató con entusiasmo. El discurso del zar había sido extraordinario, uno de esos discursos que solamente pronuncian los monarcas constitucionales ingleses. El zar comunicó directamente que el Consejo y el Senado son la esencia de los estamentos del Estado. Dijo que el gobierno del país debe fundamentarse no en la arbitrariedad, sino en principios firmes, que las finanzas debían ser reformadas y que las cuentas habían de hacerse públicas, contaba Bitsky, enfatizando sus palabras y abriendo significativamente los ojos.
Sí, los acontecimientos de hoy suponen el comienzo de una nueva era, la más grande de nuestra historia, concluyó. El príncipe Andrei escuchó con impaciencia el relato que esperaba sobre la inauguración del Consejo Estatal, atribuyéndole la misma importancia, pero le asombraba que esos acontecimientos no solamente no le afectaran, sino que le parecieran poco menos que una mezquindad. Atendió a la entusiasta exposición de Vitsky con una burla oculta y silenciosa. Le vino a la cabeza un pensamiento simplísimo. ¿Qué nos importa a Vitsky y a mí lo que haya dicho el zar en el consejo? La conversación de Vitsky le empezó a resultar aburrida. Le rogó disculpas y le dijo que debía de realizar algunas visitas. Salieron de la casa juntos. Una vez que el príncipe Andrei se quedó solo, se preguntó a dónde tenía que dirigirse. Sí, debía efectuar una visita a los Rostov, pues era lo que exigía la cortesía. Natasha llevaba puesto un vestido azul distinto al del día anterior, con el que estaba aún más favorecida. Toda la familia, que el príncipe Andrei antes juzgaba severamente, ahora, en su opinión, estaba formada por magníficas personas, sencillas y buenas. La hospitalidad y bondad del viejo conde, especialmente agradable en San Petersburgo, era tal que el príncipe no pudo rechazar la invitación de quedarse a comer con ellos. Todos ellos eran personas buenas y excelentes, y desde luego no comprendían en absoluto que en Natasha tenían un tesoro, pero eran buenas personas, que componían el mejor fondo para que destacase aquel encanto de muchacha, llena de vida y de especial poesía. El príncipe Andrei sintió en Natasha la presencia de una paz especial, completamente extraña para él, que parecía colmada de ciertas alegrías desconocidas del mundo que ya entonces, en la avenida de Otrandoe, chocaba con él, irritándole. Esta incertidumbre era la que le tenía más ocupado con la señorita Rostova. Después de comer, interpretó una canción. Primeramente, el príncipe Andrei conversó con la madre de la muchacha, la escuchó, y después ambos guardaron silencio. Luego, el príncipe sintió inesperadamente que unas lágrimas le subían por la garganta, cuya posibilidad no contemplaba. Se sentía a un tiempo feliz y triste. Decididamente, no tenía ningún motivo para llorar, pero estaba a punto de hacerlo. ¿Por qué razón? ¿Por su anterior amor? ¿Por la princesita? ¿Por sus desilusiones? Sí y no. Había una terrible contradicción entre algo infinitamente grande e impreciso que habitaba en él, y algo estrecho y corpóreo de lo que él mismo estaba constituido. Eso era lo que le atormentaba y le alegraba durante el canto de Natasha. En cuanto hubo terminado de cantar, se acercó a él y le preguntó si había sido de su agrado. Mirándola, sonrió. Natasha también le correspondió con una sonrisa. Se marchó de la casa bien entrada la noche y se acostó por la fuerza de la costumbre, pero pronto comprendió que en ese momento no podía dormir. Encendió una vela y se sentó en la cama. Se levantó y volvió a echarse sin que el insomnio le incomodara en absoluto. Así de alegre y renovado estaba su espíritu. Durmió 2 horas antes de que amaneciera, pero cuando se despertó estaba más fresco que nunca. Por la mañana recibió una carta de Mane, en la que describía el penoso estado de salud de su padre, y en la que involuntariamente expresaba su descontento con la señorita Bourien. Luego llegó un colaborador suyo de comité, y se lamentó del deterioro de su trabajo. El príncipe Andrei se esforzó en tranquilizarle. ¿Cómo pueden no comprender que esto no es nada y que todo va a salir bien?, pensó. Fue de nuevo a visitar a los Rostov y de nuevo no durmió esa noche. Volvió a visitarles. Fue al tercer día, mientras estaba sentado por la tarde en el salón de los Rostov y contaba riendo y haciendo reír anécdotas sobre la distracción de Pierre, cuando sintió que le miraban seria
y obstinadamente. Se volvió. Era la mirada triste de la condesa, severa y también compasiva, con la que unía a los dos, como si con esa mirada les bendijera, y temiendo un engaño por su parte, lamentara la separación de su hija preferida. La condesa cambió enseguida de expresión, y se asombró de no ver desde hacía tiempo a Besújov, pero el príncipe Andrei entendió esas palabras de otro modo. En su lugar, comprendió que la condesa le estaba recordando la responsabilidad que tendría que asumir con ese acercamiento, y con este pensamiento miró de nuevo a Natasha, como preguntándose si valía la pena asumirla. Lo meditaré en casa, pensó el príncipe Andrei. Por la noche le resultó imposible dormir, y se preguntó qué era lo que iba a hacer. Se afanó por olvidar y arrojar fuera de su mente el recuerdo de su rostro, sus brazos, su modo de andar, el sonido de su voz y sus últimas palabras. Sin este recuerdo, resolvería la cuestión de si se casaría o no con ella, y cuándo. Comenzó a razonar. Desventajas. Emparentarse con esa familia. Seguramente el disgusto de su padre. El abandono de la memoria de su difunta esposa. Su juventud. Darle una madrastra a Coco. Madrastra. Sí, pero lo principal es ¿qué hago con mi persona? Ya se la imaginaba como su esposa. No puede ser de otra forma. No puedo vivir sin ella. Pero no puedo decirle que la amo. Es demasiado pronto. No puedo, se decía a sí mismo. Pero en el estado de excitación en el que se encontraba, la terrible idea de confundirse, actuar deshonestamente, seducirla y no mantener de algún modo una promesa, aún no hecha, le asustó tanto que al cuarto día decidió no verla y esforzarse más en meditar y encontrar una solución por sí mismo. No acudió de visita a casa de los Rostov, pero hablar con la gente y escuchar conversaciones sobre sus vacuas preocupaciones, tener trato con los que desconocían lo que él sabía, era algo insoportable para él. Esa misma noche, Natasha, ya excitada, ya asustada, permaneció largo rato con los ojos inmóviles, en la cama junto a su madre, preguntándole qué significaba aquello, y relatando cómo el príncipe la alababa, y el modo en que preguntaba a dónde y cuándo irían al campo. Únicamente desconozco qué es lo que ha encontrado en mí. Dices que soy una tonta. Si siempre que estoy cerca de él siento miedo, ¿qué significa eso? ¿Significa que estoy enamorada? ¿No? Mamá, se está durmiendo. No, alma mía, también yo tengo miedo, respondió su madre. Ve a dormir. Da igual, no me dormiré. Vaya tontería dormir. Podríamos pensar. Y de nuevo comenzó a decir por 10ª vez, o así, que le quería, y que él la querría a ella. Tuvo que venir a San Petersburgo a propósito, y ha venido a visitarnos. Decía todo eso como el jugador que no puede recobrarse de la primera gran carta que le han dado, y a la que decide jugar. En ese momento le pareció que se había enamorado de él la primera vez que le vio en Otradnoe. Esa extraña e inesperada felicidad parecía asustarla. El hombre que había escogido, y estaba convencida de ello, también la querría a ella. La dicha extraordinaria, por haber sido elegida por él, alegraba y adulaba su enorme amor propio, y debido a ese sentimiento, Natasha no sabía si le amaba. Antes estaba más segura de ello, pero ahora no sabría qué responder en el caso de que tuviese el valor de hacerse esa pregunta a sí misma. Mamá, ¿y qué pasa con él? ¿Cuándo me hará una proposición de matrimonio? ¿Me la hará? Basta, Natasha. Reza a Dios. Los matrimonios se hacen en los cielos. Palomita, mamaíta, cuánto la quiero, gritó Natasha, abrazando a su madre con lágrimas de alegría.
Capítulo 13. Durante 4 días, el príncipe Andrei no fue a casa de los Rostov de visita ni a ningún otro sitio donde se los pudiera encontrar. Pero al 4.º día no pudo contenerse, y engañándose a sí mismo con la vaga esperanza de ver a Natasha, por la tarde se desplazó para ver a los jóvenes Berg, quienes le habían visitado ya 2 veces, invitándole a pasar una velada con ellos. A pesar de que Berg, cada vez que se encontraba en alguna parte con el príncipe Andrei, le rogaba con insistencia que le visitara una tarde, cuando le informaron en su pulcra y cuidadísima casa de la calle Vladimir de que Volkonsky había llegado de visita, se inquietó como si de una sorpresa se tratase. Cuando llegó Volkonsky, Berg se hallaba sentado en su nuevo y luminoso despacho. Estaba decorado con tanto esmero, con muebles nuevos, pequeños bustos y cuadros, que resultaba complicado habitar en ese espacio. Parecía que su fin fuera estar siempre en orden, y que el más mínimo uso cotidiano que se hiciera de esa habitación pudiera perturbarlo. Berg lucía un traje desabotonado y estaba inculcando a Vera la idea de que siempre se puede y se debe tener a conocidos de más categoría que la de uno mismo, pues sólo así se obtiene placer de las amistades. Se pueden aprender cosas o pedir alguna gracia. Fíjate cómo vivía yo después de mis primeros ascensos. Berg no contaba su vida por años, sino por ascensos. Mis camaradas no son aún nadie, y yo, en cambio, ya estoy propuesto para coronel del regimiento. Tengo la suerte de ser tu marido. Se levantó y besó su mano, enderezando de paso un extremo de la alfombra. ¿Y cómo he logrado esto? Principalmente escogiendo bien las amistades. Ni qué decir tiene que hay que ser virtuoso y cuidadoso. Berg sonrió con la convicción de saberse superior a su débil esposa, y guardó silencio, pensando que de todos modos su encantadora mujer era una persona débil que no puede concebir todo lo que supone la dignidad del hombre. Ser hombre. Vera también sonrió con la convicción de ser superior a su buen y virtuoso marido, que, como todos los hombres, entendía equivocadamente la vida. En su opinión, él no comprendía que, a pesar de todo, lo fundamental en la vida consistía en el arte de tratar a las personas con fina diplomacia y la obstinación en conseguir los deseos propios. Si no dominara este arte, ahora sería una solterona en casa de mis arruinados padres, y no la esposa de un hombre bueno y honrado que está haciendo una carrera brillante, a cuyos logros futuros yo contribuiré. Berg pensaba que todas las mujeres eran limitadas y únicamente servían para casarse, como su esposa. Vera, juzgando por su marido y generalizando su opinión como siempre hacen las personas limitadas, pensaba que todos los hombres eran orgullosos y no hacen más que atribuirse la inteligencia, pero al mismo tiempo no comprenden nada. Ambos estaban muy satisfechos con su destino. Berg se levantó y abrazó a su esposa con cuidado de no arrugar los encajes del chal que tanto le había costado, y la besó en los labios. Solo una cosa te pido, que no tengamos hijos demasiado pronto, dijo por una inconsciente asociación de ideas. Sí, respondió Vera, tampoco yo lo deseo. Sin embargo, dijo sonriendo con el mismo cuidado que Berg había apartado los caros encajes, le encantaba ponerse por encima de todo el género masculino encarnado en su marido. Creo que hoy va a venir alguien a visitarnos, dijo, apartándose de su marido de nuevo por una inconsciente asociación de ideas. ¿Están encendidas las velas del salón? Sí, igual que este era el de la princesa Yusupova, dijo Berg, sonriendo alegremente y señalando el chal de encaje de su mujer. En ese momento anunciaron la llegada de un invitado de honor al que deseaban recibir desde hacía tiempo, el príncipe Andrei. Ambos cónyuges intercambiaron una sonrisa de satisfacción, atribuyéndose cada uno el honor de aquella visita. Ahí tienes lo que significa saber hacer buenas amistades, pensó Berg.
Ahí tienes lo que significa saber comportarse, pensó Vera. El príncipe Andrei, al acudir de visita a casa de los Berg, mantuvo su compromiso de no ver durante 2 días a Natasha. Confiaba vagamente en verla en casa de su hermana. Le recibieron en el nuevo salón, donde no había un lugar en el que sentarse, sin que se rompiese la simetría, la pulcritud y el orden. Por ese motivo, era comprensible, y no resultaba extraño que Berg propusiera magnánimamente romper la simetría de un sillón o de un diván en honor de su invitado tan preciado. Y por lo visto, hallándose a ese respecto en un doloroso estado de indecisión, dejó la solución de esta cuestión al gusto del invitado. Berg no era en absoluto del agrado del príncipe Andrei, con su torpe egoísmo y necedad, probablemente porque Berg representaba el contraste más drástico a su carácter. Sin embargo, Berg era en ese momento el mejor contertulio que podía tener. Escuchó con placer durante largo rato el relato de sus ascensos, sus planes y bajo el sonido de su voz, entregándose con placer todo el tiempo a la ensoñación de sus propios asuntos. Vera, que permanecía sentada, rara vez intercalaba alguna palabra, sin aprobar en su fuero interno a su marido, no por hablar todo el rato de sí mismo, según ella, no podía ser de otro modo, sino por hacerlo sin la suficiente despreocupación. Vera también se mostraba agradable con el príncipe por el involuntario nexo existente en su memoria entre Natasha y él. Vera era una de esas personas decentes y poco atrayentes que tanto abundan en el mundo y que uno nunca toma en serio. Y para el príncipe Andrei, que la consideraba un ser bueno e insignificante, ahora también era alguien especialmente allegado, debido a su proximidad con Natasha. Berg rogó disculpas al príncipe por dejarle a solas con Vera. Con una mirada a ella le mostró la inconveniencia de ese gesto, y salió del salón para enviar rápidamente a la ordenanza a comprar las mismas pastas para el té que había probado en casa de los Potepkin, y que según su opinión eran de más categoría que el resto, y debían por ello provocar el asombro del príncipe Andrei cuando las viera servidas en la cestita de plata que su padre le había enviado como regalo de boda. El príncipe Andrei se quedó a solas con Vera, sintiéndose súbitamente incómodo. Vera habló tanto como su marido, pero no se podía evadir uno de sus charlas, porque a diferencia de su marido, tenía la costumbre de dirigirse con preguntas a su contertulio a mitad de la conversación, como si estuviera examinándole. ¿Comprende usted? Por esta razón, el príncipe Andrei debía seguir su conversación, sobre todo cuando comenzó a hablar de Natasha, nada más salir del salón su marido. Vera, tal y como todos los que habitaban y frecuentaban la casa de los Rostov, advirtió los sentimientos del príncipe hacia Natasha, y sobre esa base hizo sus propuestas. No es que estimase imprescindible comunicar al príncipe Andrei sus consideraciones sobre el carácter de Natasha y sus inclinaciones y aficiones pasadas, aunque lo hizo, pero sentía la necesidad de abordar esa conversación con un invitado tan apreciado y mundano y poder sacar a relucir su aparente tacto diplomático en el trato, el arte de las insinuaciones y la astucia sin causa ni motivo. Tenía que mostrarse cerca y sagazmente fina, y Natasha era el mejor pretexto para poner en juego todo su arte. Orientando sus preguntas hacia la familia, la última visita del príncipe Andrei y la voz de Natasha, Vera se detuvo en el enjuiciamiento del carácter de su hermana. Creo, príncipe, que usted se ha debido asombrar con frecuencia de la inhabitual capacidad de Natasha para cambiar sus afectos. Antes le encantaba la música francesa y ahora no la soporta, y esto le ocurre continuamente. Es capaz de engañarse por todo y también de olvidarse de ello rápidamente.
Sí. Pienso que muestra sus sentimientos de una manera muy intensa, dijo el príncipe, con un tono como si la cuestión de los rasgos del carácter de Natasha no pudiera en absoluto interesarle. Sí, respondió Vera con una leve sonrisa. Pero usted, príncipe, es una persona muy perspicaz y comprende de inmediato el carácter de la gente. ¿Qué piensa de Natalie? ¿Puede ella amar para siempre a una sola persona? La conversación empezó a desagradar al príncipe. No tengo ningún motivo para pensar nada que no sea bueno de su hermana. Yo creo que cuando ella ame de verdad, prosiguió Vera, con un aire muy significativo, como dando a entender que ella amaba entonces, en toda esta conversación, Vera pensaba que deseaba el bien a Natasha. Pero en nuestros tiempos, continuó, mencionando nuestros tiempos, como lo hacen las personas de pocas miradas, que creen haber descubierto y valorado que las peculiaridades de nuestro tiempo y las características de la gente cambian con los años. Una muchacha goza de tanta libertad que el placer de tener admiradores ahoga en ellas ese sentimiento. Y Natalie, hay que reconocerlo, es muy sensible a esto. El príncipe Andrei desconocía qué resultaría de todo aquello, pero escuchando las torpes y desacertadas palabras de Vera, sintió un sufrimiento en su interior, semejante al que debe experimentar un músico al escuchar y ver a su lacayo remendando y tocando con gesto expresivo un instrumento que no conoce. Con ese mismo aire de suficiencia, tocaba Vera el instrumento de la fina conversación de salón. Sí, eso creo, contestó Andrei secamente. ¿Has ido al último concierto de Catalini? ¿Ha asistido al último concierto de Catalini? No, no estuve. Pero volviendo al tema de Natalie, creo que nunca han cortejado tanto a nadie como ella. Pero hasta ahora no le ha gustado seriamente nadie, incluso nuestro simpático primo Boris, al que tan difícil le resultó rechazarla. El príncipe Andrei aclaró la voz y, frunciendo el ceño, guardó silencio. Estaba experimentando sentimientos hostiles hacia Vera, que no se habría contenido de expresar de no ser ella una mujer. Vera no se percató. Así que es amigo de Boris, dijo Vera. Sí, le conozco. Seguramente le ha hablado de su amor infantil hacia Natalie. En los últimos tiempos fue muy tierno. Estaba muy enamorado. Si hubiera sido rico. ¿Acaso hizo una proposición de matrimonio? Preguntó el príncipe sin querer. Bueno, sabe, fue un amor de infancia. Y ya sabe, entre primos esa intimidad lleva a veces al amor. Pero ya sabe, la edad, las circunstancias. ¿Fue su hermana la que le rechazó o fue él? Preguntó el príncipe. Sí, ya sabe. Fue una relación íntima infantil, que era adorable cuando eran niños, pero ser primos es una vecindad peligrosa, y mi madre lo arregló todo. Tanto mejor para Natasha, ¿no es así? El príncipe Andrei no contestó nada y calló descortésmente. Vera, tal y como todos los que habitaban y frecuentaban la casa de los Rostov, advirtió los sentimientos del príncipe hacia Natasha y sobre esa base hizo sus propuestas. No es que estimase imprescindible comunicar al príncipe Andrei sus consideraciones sobre el carácter de Natasha y sus inclinaciones y aficiones pasadas, aunque no lo hizo, pero sentía la necesidad de abordar esa conversación con un invitado tan apreciado y mundano, y poder sacar a relucir su aparente tacto diplomático en el trato, el arte de las insinuaciones y la astucia sin causa ni motivo. Tenía que mostrarse cercana y sagazmente fina, y Natasha era el mejor pretexto para poner en juego todo su arte, orientando sus preguntas hacia su familia
la última visita del príncipe Andrei y la voz de Natasha, Vera se detuvo en el enjuiciamiento del carácter de su hermana. Creo, príncipe, que usted se ha debido asombrar con frecuencia de la inhabitual capacidad de Natasha para cambiar sus afectos. Antes le encantaba la música francesa y ahora no la soporta. Y esto le ocurre continuamente. Es capaz de encariñarse por todo y también de olvidarse de ello rápidamente. Sí, pienso que muestra sus sentimientos de una manera muy intensa, dijo el príncipe, con un tono como si la cuestión de los rasgos del carácter de Natasha no pudiera en absoluto interesarle. Sí, respondió Vera con una leve sonrisa. Pero usted, príncipe, es una persona muy perspicaz y comprende de inmediato el carácter de la gente. ¿Qué piensa de Natalie? ¿Puede ella amar para siempre a una sola persona? La conversación empezó a desagradar al príncipe. No tengo ningún motivo para pensar nada que no sea bueno de su hermana. Yo creo que cuando ella ame de verdad, prosiguió Vera con un aire muy significativo, como dando a entender que ella amaba entonces, en toda esta conversación Vera pensaba que deseaba el bien de Natasha. Pero en nuestros tiempos, continuó, mencionando nuestros tiempos, como lo hacen las personas de pocas miras, que creen haber descubierto y valorado que las peculiaridades de nuestro tiempo y las características de la gente cambian con los años. Una muchacha goza de tanta libertad que el placer de tener admiradores ahoga en ellas ese sentimiento. Y Natalie, hay que reconocerlo, es muy sensible a esto. El príncipe Andrei desconocía qué resultaría de todo aquello, pero escuchando las torpes y desacertadas palabras de Vera, sintió un sufrimiento en su interior, semejante al que debe experimentar un músico al escuchar y ver a su lacayo remendando y tocando con gesto expresivo un instrumento que no conoce. Con ese mismo aire de suficiencia, tocaba ver el instrumento de la fina conversación del salón. Sí, eso creo, contestó Andrei secamente. ¿Ha asistido al último concierto de Catalini? No, no estuve. Pero volviendo al tema de Natalie, creo que nunca han cortejado tanto a nadie como a ella. Pero hasta ahora no le ha gustado seriamente nadie, incluso nuestro simpático primo Boris, al que tan difícil le resultó rechazarla. El príncipe Andrei aclaró la voz y, frunciendo el ceño, guardó silencio. Estaba experimentando sentimientos hostiles hacia Vera, que no se habría contenido de expresar de no ser ella una mujer. Vera no se percató. Así que es amigo de Boris, dijo Vera. Sí, le conozco. Seguramente le ha hablado de su amor infantil hacia Natalie. En los últimos tiempos fue muy tierno. Estaba muy enamorado. Si hubiera sido rico... ¿Acaso hizo una proposición de matrimonio? Preguntó el príncipe sin querer. Bueno, sabe, fue un amor de infancia. Y ya sabe, entre primos esa intimidad lleva a veces al amor. Pero ya sabe, la edad, las circunstancias. ¿Fue su hermana la que le rechazó o fue él? Preguntó el príncipe. Sí, ya sabe. Fue una relación íntima infantil, que era adorable cuando eran niños, pero ser primos es una vecindad peligrosa, y mi madre lo arregló todo. Tanto mejor para Natasha, ¿no es así? El príncipe Andrei no contestó nada y calló descortésmente. En su interior algo se había hecho jirones. Lo que había no solo de natural, sino de imprescindible en el carácter de Natasha. El hecho de que ella hubiera amado a alguien, que se hubiera besado con su primo, como se abrazara el príncipe Andrei con la suya en la adolescencia, nunca se le había ocurrido. Pero siempre que pensaba en Natasha, a ese pensamiento se le unía el de la pureza y virginidad de las primeras nieves. Vaya una sandez que me haya enamorado alguna vez de esa niña, fue lo primero que pensó el príncipe Andrei. Y como un viajero que tras perderse en la noche examina con asombro al amanecer el lugar al que ha llegado, el príncipe no pudo entender de inmediato qué destino le había conducido a sentarse a la mesa del té de unos tales Berg, jóvenes
e ingenuos. ¿Qué tenía que ver él con Natasha y con su hermana? Y con ese ingenuo alemán que contaba lo bien que fabrican en Finlandia las cestitas de plata para el pan y los bizcochos. Pero como el viajero que llega a un lugar desconocido y que durante largo tiempo no se decide a volver al no saber dónde se halla su camino anterior, el príncipe Andrei, sin escuchar ni responder, permaneció largo rato en casa de los Berg, asombrándoles, e incluso hacia el final agobiándoles con su presencia. Tras abandonar la casa de los Berg, y en cuanto se quedó a solas consigo mismo, el príncipe Andrei sintió que ya no podía volver a su antiguo camino, y que tenía celos, y temía perderla. A pesar de todo, la amaba aún más que antes. Todavía no era tarde, y se permitió ir a casa de Pierre, al que asombrosamente no había visto en todos estos días. Unas carrozas se hallaban paradas junto al portal iluminado de la casa de los Besújov. La condesa había organizado una recepción para el embajador de Francia, pero Pierre estaba solo en la planta de arriba, en su mitad de la casa. Vestido con una camisa suelta, Pierre estaba sentado en su habitación de techo bajo y anegada de humo. Estaba pasando a limpio unas actas escocesas auténticas, cuando el príncipe Andrei entró en los aposentos. Desde el día del baile, Pierre notaba la llegada de sus accesos de hipocondría y trataba desesperadamente de luchar contra ellos. De nuevo todo le parecía mezquino en comparación con la eternidad. De nuevo se hacía la misma pregunta: ¿para qué? Y se obligaba a trabajar día y noche, confiando así en alejar la llegada de un malestar anímico. «Ah, es usted», dijo con aspecto malhumorado y distraído. «Ya ve, estoy trabajando», dijo, señalando la libreta con el aire de la salvación de los infortunios de la vida con el que se entregan los desventurados a su trabajo. «Hace tiempo que no te veía, querido amigo», dijo Andrei. «Los Rostov preguntan por ti». «Ah, los Rostov». Pierre se sonrojó. «¿Ha estado de visita en su casa?» «Sí». «Nunca tengo tiempo, ya sabe, y me voy en cuanto acabe el trabajo». «¿A dónde?», preguntó el príncipe Andrei. «A Moscú». Pierre súbitamente resolló con dificultad y dejó caer su pesado cuerpo en el diván junto a Andrei. A decir verdad, la condesa y yo no congeniamos. Hemos hecho la prueba y sí, me cae muy pronto. Me casé muy pronto. Pero usted... ya es hora». «¿Tú crees?», dijo el príncipe. «Sí, y te diré con quién», dijo Pierre, enrojeciendo otra vez. «Con la pequeña de la Rostova», dijo Andrei sonriendo. «Sí, te digo que podría enamorarme de ella». «Pues, enamórese, cásese y sean felices», dijo Pierre con especial fervor, levantándose de un salto y comenzando a andar por la habitación. «Siempre lo pensé. Esa muchacha es un tesoro tal, no abundan chicas como ella. Querido amigo, se lo ruego, no le dé más vueltas, ni dude. Cásese, cásese y cásese». «Es muy fácil decirlo. En primer lugar, soy viejo», dijo el príncipe Andrei, mirando a los ojos de Pierre y esperando su respuesta. «Eso es absurdo», gritó enojado Pierre. «Bueno, si pensase, aunque estoy a más de 100 millas de la boda, tengo un padre que me dice que mi nuevo matrimonio sería lo único que podría abatirle de dolor». «¡Absurdo!», gritó Pierre. «También él la querrá. Es una buena muchacha. Cásese, cásese. No hablemos más de ello». Y efectivamente, Pierre se arrimó sus libretas y comenzó a explicar al príncipe el sentido de esas actas escocesas auténticas. Pero Andrei no comprendía sus explicaciones, ni siquiera entendía el sufrimiento envidioso que se ocultaba en Pierre. De nuevo sacó como tema de conversación a los Rostov y la boda. ¿Dónde estaba su melancolía, su desprecio a la vida y su desencanto? Soñaba y hacía planes como un niño,
viviendo totalmente para el futuro. Pierre era la única persona ante la que había decidido sincerarse, y ya le había contado todo lo que albergaba su alma. Como un muchacho, bien ingenuamente, bien riéndose de sí mismo, le relató sus planes. Sí. Si me casase ahora, decía, me hallaría en las mejores condiciones. Cualquiera de mis ambiciones está enterrada para siempre. En el campo he aprendido a vivir. Llevaría un educador a Nikolushka. Masha, a la que le resulta difícil sobrellevar esa vida, viviría con nosotros. En invierno iría a Moscú. En verdad, tengo 17 años. Continuaron hablando hasta bien entrada la noche, siendo estas las últimas palabras de Pierre. Cásese, cásese, cásese.